E, portanto, é também para nos falar disso que passaria então já a palavra a Vicente Rodrigues Saez. Vicente Rodrigues Saez é advogado e economista, tem uma extensa experiência, primeiro na administração espanhola e já desde alguns anos na Comissão Europeia, onde ocupa presentemente o cargo de vice-diretor da Unidade de Cooperação Territorial e Macro-Regiões. Muito obrigado, Vicente. Bueno, pues en primer lugar quería agradecer la invitación que hemos recibido para estar en esta conferencia. Una conferencia que creemos que se organiza en un momento muy interesante, tanto para la estrategia del Atlántico en sí misma como para los posibles fondos y políticas que pueden contribuir al desarrollo de esta estrategia. Nos encontramos ya a finales de 2013 y estamos a punto de iniciar un nuevo periodo, lo que en Bruselas llamamos un periodo de programación. Y bueno, pues este periodo, digamos que supone una nueva definición de lo que va a suponer las distintas políticas y los instrumentos y fondos que nutren estas políticas en su definición para los próximos periodos. Y bueno, Carla ha presentado lo que supone para Portugal la política de cohesión en lo que ella ha llamado mainstreaming, que son principalmente los programas nacionales, regionales, que supone la contribución del presupuesto en la política de cohesión para Portugal, ¿no? Y lo que yo voy a presentar es lo que llamamos European Territorial Cooperation, que es el segundo objetivo de la política de cohesión y que lo que intenta es fomentar la cooperación entre las distintas partes de Europa para hacer frente a problemáticas comunes y proyectos que se pueden desarrollar de forma conjunta, de forma que se dé una respuesta común a ese tipo de problemáticas. Entonces, bueno, pues en primer lugar, básicamente lo que vamos a hablar es cuál es el paquete legislativo que configura esta cooperación territorial europea y cómo se presenta su arquitectura para el próximo periodo. Luego, dentro de este paquete legislativo nos centraremos sobre todo en cooperación territorial europea, cuáles son las principales características que van a determinar el periodo de programación que iniciamos enseguida, cuál es la propuesta financiera que acaba de ser finalmente adoptada y qué dinero va a nutrir este tipo de política y, finalmente, dónde estamos en este marco legislativo para su adopción inmediata, ¿no? Entonces, bueno, pues el paquete de política de cohesión se compone, en primer lugar, por supuesto, como el conjunto de políticas de la Unión con lo que llamamos Multi-Annual Financial Framework, que son las perspectivas financieras que acaban de ser adoptadas finalmente por las instituciones, pero que ya la Comisión propuso en junio del 2011. Con lo cual hemos estado más de 2 años negociando este paquete, con lo cual esperemos que en su ejecución pues, esto suponga un éxito para todos nosotros después de todo este esfuerzo común en lograr un texto definitivo, ¿no? Y lo que supone, desde un punto de vista legislativo para la política de cohesión, es un reglamento general, que son las llamadas Common Provisions, un reglamento por fondo, en concreto la política de cooperación europea está financiada por el FEDER, hay un reglamento FEDER, y por primera vez tenemos un reglamento de cooperación territorial europea específica que va a regular las especificidades que atañen a este tipo de programas. En segundo lugar, hemos dicho que vamos a hablar un poco también de la arquitectura, cómo se presenta. Entonces, a nivel europeo, la política de cohesión viene determinada por una serie de objetivos y estrategias o desafíos comunes que supone el Common Strategic Framework, que ya está, digamos, aprobado porque forma parte de ese reglamento general que ya ha sido aprobado, como luego veremos en el estado de negociación. Luego, a nivel de cada Estado miembro tiene un Partnership Agreement que se desarrolla en negociación con la Comisión. Y luego, el paso final sería los programas operativos que cada Estado miembro decide dotarse
por supuesto, en acuerdo con la Comisión, y que da respuesta a cada una de las áreas o sectores de un determinado Estado miembro, cómo va a afrontar y qué tipo de acciones va a financiar para dar respuesta a los objetivos que se marca. Asimismo, como luego veremos, también están los programas de cooperación europea, en los cuales afectan a varios Estados miembros directamente, ¿no? Entonces, dentro de este paquete de política de cohesión, la cooperación territorial europea viene marcada porque además es el segundo objetivo de la política, es decir, todos los programas que Carla ha explicado pertenecerían a ese primer objetivo de inversión para el crecimiento y el empleo. El segundo objetivo son los programas de cooperación europea, pero los principios de la reforma, que son concentración temática, orientación hacia los resultados y un enfoque estratégico, digamos que esto iluminan los dos objetivos, o sea, afectan a los dos objetivos. Entonces, si nos detenemos un poco más en cada uno de estos principios, esto nos va a dar una pista de qué es lo que pretende esta nueva política de cohesión, ¿no? En primer lugar, concentración temática. Estos son los 11 objetivos que son, digamos, en los cuales cada programa se tiene que centrar. Veremos cómo, pero muchos de estos objetivos han sido expuestos por Carla de cómo Portugal ha decidido entender cada uno de estos objetivos en sus prioridades de inversión y los ha declinado en la realidad portuguesa. Pues bien, los programas de cooperación europea, cada prioridad de inversión que corresponde a los thematic objectives que hemos visto en la transparencia anterior, supone que cualquier programa de cooperación a nivel europeo también tiene que elegir estas prioridades de inversión. Pues unos elegirán la innovación, otros el transporte, el medio ambiente, es decir, todo el listado que hemos visto en esta transparencia, ¿no? Ayuda a las pymes, low carbon economy, etcétera. Pues bien, de la misma manera que hay una concentración temática que los programas portugueses tienen que respetar, los programas de cooperación también. Y de esta manera lo que el compromiso al que se ha llegado en la negociación y lo que obliga el reglamento es que el 80% de los programas se va a gastar en 4 prioridades de inversión que elija el programa, ¿no? En esos 4 thematic objectives de la lista de 11 que aparecen en el programa. Y, por supuesto, el otro 20% hay una libertad, pero siempre dentro de los 11 thematic objectives que aparecen definidos en el marco reglamentario. Orientación a resultados, esto afecta a cualquier programa, tanto de cooperación territorial europea como el resto de programas del mainstreaming, y lo que intenta es que la política de cohesión sea una política precisamente orientada a resultados desde un principio, es decir, los programas tienen que identificar cuáles son los specific objectives de cada uno de ellos y además tiene que dar instrumentos para que esto se pueda medir. Y además, a lo largo de todo el periodo, es decir, desde el 2014 hasta el 2020, incluso hasta que se terminen los programas, pues estos indicadores van a darnos pistas de cómo se están consiguiendo esos objetivos y, asimismo, habrá una revisión de performance que, bueno, si esos objetivos no se alcanzan y no hay una justificación clara de por qué no se han alcanzado, pues pueden incluso producir correcciones financieras al final del periodo. Digamos, es un nuevo marco en el cual nos vamos a enfrentar ahora, pero por eso es la importancia ahora de bien definir nuestros programas para alcanzar unos objetivos realistas que nos permitan, digamos, demostrar que la política de cohesión ha obtenido resultados y realmente, bueno, pues se ha medido de forma adecuada. El tercer elemento que hemos dicho es el strategic approach, que como Carla bien ha explicado, toda la política de cohesión y, en concreto, cuando esta política de cohesión se gasta en Portugal, pues tiene que gastarse en los 3 objetivos de la Europa 2020, que digamos que es la estrategia global para todas las políticas europeas. No solo la política de cohesión, sino el resto de políticas. Y, por supuesto, los programas de cooperación europea entran de este alineamiento hacia la estrategia Europa 2020. Es decir, todos debemos incluir nuestras acciones dirigidos a este crecimiento inteligente, sostenible e inclusivo. Y digamos que los programas de cooperación
y en concreto el resto de programas también tienen que tener en cuenta un nuevo elemento que va muy ligado al concepto de objetivo de cooperación, y es el nuevo concepto de estrategia macrorregional o Sea Basin Strategy. Y en concreto, la estrategia atlántica es el primer ejemplo que tenemos en Europa de una estrategia Sea Basin, aprobada en noviembre del 2011 y con un plan de acción también aprobado recientemente en el mes de mayo. Bueno, pues ahora es el momento que todos nuestros Partnership Agreements, los programas operativos, tanto de cooperación como los de mainstreaming que ha explicado Carla, bueno, pues tienen que tener en cuenta esta estrategia, es decir, tiene que declinar cuáles son las posibilidades de acción, de financiación de acciones y proyectos que van a conseguir objetivos que marca como referencia esta estrategia atlántica. Es una estrategia que afecta a 5 Estados miembros, pero que digamos que a través de acciones comunes pues se entiende que se dará respuesta a esta problemática común que afecta al área atlántica de Europa. Y de esta manera nos define el reglamento como lo que es una estrategia macrorregional, que es un marco integrado que se solicita por el Consejo Europeo y se aprueba y que puede ser financiado por los fondos estructurales, pero también por otro tipo de políticas y de fondos, también con recursos nacionales o regionales. Y la idea es que todos esos recursos y las políticas se alineen a este marco de referencia para conseguir los objetivos que marca esa estrategia. Y de la misma manera, o una manera similar, en el ámbito marítimo, para el concepto de Sea Basin Strategy, que también recoge el reglamento de política de cohesión, pues viene a ser también un marco integrado, estructurado de cooperación en una área geográfica determinada y que se desarrolla por las instituciones europeas, los Estados miembros concernidos por ese área, sus regiones o cualquier otro stakeholder que pueda aparecer en ese área o pueda estar afectado por el mismo, y que además tenga en cuenta todas las especificidades propias a ese área marítima. Y en concreto yo creo que esto refleja muy bien lo que se entiende por estrategia del Atlántico y lo que intenta abordar este tipo de acciones. Entonces, ¿cuál es dentro del presupuesto comunitario para el próximo periodo la partida que tenemos para financiar este tipo de proyectos? Pues dentro de esta cifra global para la política de cohesión, que viene a ser una cifra similar a la que tenemos en el periodo actual, lo que se destina a cooperación es una cifra bastante inferior, pero bueno, digamos que supone un ligero incremento de la partida en el periodo presente, con lo cual, dentro de este contexto de crisis en la negociación que ha habido, bueno, pues consideramos que es hasta un éxito, ¿no?, en poder ofrecer incluso más recursos para seguir cooperando. Y además, como hemos visto, no solo contamos para la cooperación con los programas de cooperación en sí mismo, sino con el resto de programas que tienen en cuenta este enfoque estratégico, este enfoque de estrategia más global o de cooperación en un determinado área, como puede ser el área atlántica. Y en concreto, los programas de cooperación va a haber, como existe ahora mismo, programas de cooperación transfronteriza, que en el caso de Portugal pues habrá un programa cross-border con España, un programa también parece ser que va a haber una parte de cross-border que se transfiere a un programa de vecindad con la zona atlántica con Marruecos. Asimismo, habrá un programa cross-border, lo que se conoce como el espacio de Macaronesia, entre Azores, Madeira y Canarias. Y luego, en la parte transnacional, digamos que seguirá viendo los mismos espacios que hay ahora, con una dotación similar, con un share similar del 21% de los recursos, y con esto dotaremos los programas Atlántico, que es un programa también para este área atlántica de cooperación transnacional, que permite cooperar los distintos beneficiarios de esta zona, el espacio sudoeste europeo, en el cual también sería sur de Francia, España y Portugal, o incluso otro tipo de programas interregionales que permiten la cooperación entre las distintas partes del territorio europeo, entre las distintas autoridades nacionales o locales o regionales. Y bueno, finalmente mencionar cómo el marco legislativo ya ha llegado a una
a una finalización en su negociación, tras los 2 años que ya hemos mencionado, más de 2 años de negociación en las instituciones, en la cual hubo un voto final en la última sesión parlamentaria de Estrasburgo y, por supuesto, la parte de cooperación ya estaba finalizada, el reglamento de cooperación desde antes de verano, pero estábamos pendientes de los últimos acuerdos para la parte reglamentaria del reglamento de Common Provisions y el reglamento sobre el FEDER. Y bueno, finalmente, que lo que queda, y de acuerdo con el plan que ha trazado la presidencia lituana para este último mes de diciembre, quedaría la adopción por el Consejo una vez que se ha votado por el Parlamento. Queda finalmente que se firme y, sobre todo, que se publique, cosa que se producirá a mediados del mes de diciembre, de acuerdo con nuestras previsiones. Y finalmente, bueno, pues una vez que tengamos todo el marco legislativo en vigor, digamos que ya podremos completar lo que hemos venido avanzando de una manera informal y negociando con cada uno de los Estados miembros o, en nuestro caso concreto, con los programas de cooperación. Es decir, una vez que se adopte y tengamos el Common Provisions Regulation en vigor, pues los Estados miembros pueden presentar finalmente sus Partnership Agreement, ser negociados y nuestros programas también, digamos que ya se encuentran en una fase bastante madura de finalización, con lo cual pueden ser presentados a la Comisión y en este proceso final de adopción en el cual la Comisión hace observaciones, bueno, pues nos encontraríamos con un marco final ya de programas adoptados y podríamos empezar la implementación de los recursos en concreto para el área atlántica y conseguir el éxito de los objetivos que nos venimos marcando para este territorio. Y bueno, espero no haberles aburrido y, por supuesto, si hay algún tipo de pregunta más, pues estamos, tanto Carla como yo, a su entera disposición. Muchas gracias. Muito obrigado, Vicente, pela apresentação, muito complementar em relação à apresentação da Carla Leal.